Buenos días a todos, estudiantes y profesores de la Escuela de Arte de Ibiza y del Instituto IESA Blancadona. Quiero expresar mi agradecimiento por vuestra presencia en esta actividad previa al festival en su cuarta edición. Estas colaboraciones pedagógicas con vosotras y vosotros son de las más especiales para Territori. Cada año tenemos el honor de invitar a destacadas historiadoras del arte para impartir charlas relacionadas con el arte performativo, con el propósito de profundizar en esta disciplina. En esta cuarta edición nos enorgullece contar con la participación de Susana Blas, una comisaria e historiadora del arte contemporáneo de renombre. Además de su destacada labor curatorial, es guionista del programa de televisión Metrópolis, que lleva décadas en antena y es uno de los pocos programas televisivos especializados en arte. La charla de Susana lleva por título Sangro en pulgadas, notas sobre performance, tecnología y espiritualidad. Al finalizar su presentación tendremos un espacio para preguntas y comentarios y estaremos encantadas de escuchar vuestras opiniones. Antes de concluir, quiero expresar mi gratitud hacia todas las entidades, patrocinadores y colaboradores que hacen posible Territori. En particular, agradecemos hoy a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia por su apoyo en la realización de esta actividad. Gracias por estar aquí. Ahora le cedo la palabra a Susana. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí para escucharme. Yo también voy a empezar con unos breves agradecimientos. Estoy muy contenta de participar por primera vez en Territori. Isa Sanz ya me había hablado del festival en otras ocasiones, tenía muchas ganas de venir. Además, era mi primer viaje a Ibiza, por circunstancias pues no había estado en la isla, entonces creo que va a ser una experiencia inolvidable para mí, más allá de la participación en el festival. Quiero empezar agradeciendo, además de Aisa, a todas las personas que forman parte del equipo del festival, que me han recogido, que me han ayudado, que me han estado cuidando durante todos estos días. Y sin más dilación vamos a pasar a hablar de los temas que yo puedo hablar y que me gustaría que no fueran una charla excesivamente teórica, sino más bien compartir algunas ideas, incluso algunas preguntas, situaciones que yo no tengo del todo claras, pero que creo que abren conversaciones contemporáneas. Porque si algo tiene el arte actual es que nos está hablando de ahora. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido hablar de producciones artísticas que se están produciendo en este momento de una manera cerrada, como si estuviéramos hablando de algo antiguo que ya no nos toca. Pensad que la charla que yo os voy a impartir o las cosas de las que os voy a hablar tratan acerca de la relación entre las tecnologías, la imagen, el cuerpo. ¿Quién no puede ponerse en lugar? No hace falta ser artista para darse cuenta que ahora mismo sin la tecnología, sin nuestro móvil, que es casi como una extensión de nuestra mano, casi no podemos vivir, ¿no? Forma parte de cualquier acto cotidiano. Es necesario para todo, no solamente para comunicarnos, también para crear, también para enterarnos de las cosas, para comunicarnos. Entonces, me parecía interesante cuando Isa me propuso que abordara algunos de los temas de mi especialidad, pero en relación con la performance, con las artes vivas, que es el tema del festival, pensé que yo que me había ocupado del videoarte, de la incorporación del vídeo a las artes, durante pues toda mi investigación, durante toda mi carrera, podía ser interesante poner sobre la mesa cuestiones que relacionaran, por una parte, el cuerpo, que sabéis que es de alguna manera el origen de la performance, es el punto de partida. A partir del cuerpo y de mi relación con él hago este arte vivo que consiste en realizar acciones, que son además acciones efímeras, que se producen en una sola vez y que no tienen que ver tanto con el teatro tradicional, digo el tradicional porque el experimental también trabaja con estas cuestiones, que sería más bien tomar un papel. En la performance, como sabemos, no se adopta un papel, el artista está vivo, de ahí esa expresión de artes vivas, y además está en un tiempo de aquí y de ahora. Pero claro, ¿qué ocurre cuando en las artes empieza también a incorporarse la cámara de vídeo? Ahora, claro, nos resulta algo tan habitual que yo creo que es muy difícil ponerse en lugar de lo que ocurrió a finales de los años 60 del siglo XX, en torno al año 66, que apareció la primera
cámara portátil de Sony, la Portapac, que se podía usar, ¿no?, por las personas que no trabajaban en televisión o que no estaban en el medio audiovisual, y empezó a aplicarse a las artes. En mi charla yo empiezo poniéndole un título que se llama Sangrar en pulgadas, ¿no?, un poco así también para impactar, para abrir esa conversación. Las pulgadas aquí se refiere a un formato que existía de vídeo, que en formato en pulgadas, antes de la Betacam y antes de, digamos, de los sistemas de cinta digital o de archivos que ahora utilizamos. Y era un verso de una artista, de una mujer artista, que se llama Shigeko Kubota. Luego van a aparecer los nombres de las artistas que cite en la presentación, por si alguien quiere copiarlos o retenerlos, si le interesa algo. Y que ella tenía un verso que decía precisamente esta frase, que siempre me llamó la atención: sangro en pulgadas. Quería decir sangro en tecnología. Ahora diríamos sangro en píxeles, por ejemplo, ¿no? Esto, claro, es una frase bastante interesante, porque de lo que está hablando es que el cuerpo, que es algo tan físico, en el que hay fluidos, en el que hay carne, en el que hay emociones, puede ser compatible con algo tan aparentemente frío, distanciado, frágil, como lo tecnológico. Pero claro, lo que enseguida vamos a descubrir es que los artistas de vídeo vieron que la tecnología aportaba mucho para hablar del cuerpo. Aquí ya tenemos entonces los dos elementos del subtítulo, ¿no? Por una parte el cuerpo y por otra parte la tecnología. Veréis que también he añadido y espiritualidad. Entonces diréis, bueno, ¿y esto a qué viene? Bueno, esto viene sobre todo a mi propia biografía. Yo empecé estudiando el videoarte, en concreto el videoarte realizado por mujeres, el videoarte, digamos, de vocación feminista, y con el paso del tiempo fui añadiendo también otras temáticas que me interesaban, y en concreto el tema de la espiritualidad, es decir, entendida como el conocimiento intuitivo, como aquello que no puede entenderse con la razón, estaba muy presente en estos trabajos. También a mí me interesa especialmente, y entonces empecé a estudiar, a acotar mi campo de estudio más en esos artistas que no solamente usan el cuerpo y no solamente usan las tecnologías, que también les interesan por encima de otros temas las cuestiones del alma, por decirlo así, por usar esa palabra amplia, ¿no?, que no tiene tanto que ver con lo religioso, sino con el mundo interior, ¿no? La primera imagen que veis aquí es de una artista actual de Granada, se llama Carmen F. Ziegler, que tiene ahora mismo una exposición en Valencia, en el Centro del Carmen. Si alguien pasa por Valencia la puede visitar. Entonces me parecía también interesante poner un artista que podáis conocer, que podáis ver su nombre, por si acaso queréis copiarlo, enterados, Carmen F. Ziegler. Y la peculiaridad que tiene Carmen es que ella empieza a revisar precisamente ese trabajo de las pioneras del vídeo. Sus obras hablan del cuerpo, hablan de ese mundo interior y hablan de la fragilidad de la imagen. Esta es una pieza que se llama Tiempo, de los años 90, del siglo XX de ella, que a mí siempre me gustó mucho. Es una gota de sangre, la acción que va recorriendo todo su cuerpo, desde la frente, y la temporalidad la marca la gota de sangre que va cayendo en el tiempo que necesite, ¿no? De manera que, capturado, tú tienes como un tiempo, que es un tiempo corporal, pero al mismo tiempo también tienes el tiempo de visionado, el que tardas tú en verlo, tienes también ese reflejo, ¿no?, que es como una imagen casi como muy parecida a la que tiene el vídeo al agua o al espejo, que denota mucha fragilidad, y el contraste en la pieza entre la corporalidad y más aún cuando incorporas un fluido bastante sorprendente, ¿no?, a veces como es un fluido corporal como la sangre en un medio frío, pues crea como ese contraste para hablar de cuestiones que están a caballo, ¿no?, entre lo mental, lo corporal, el ritual, ¿no? Son artistas todos que trabajan la idea del ritual, ¿no? Decíamos que es a finales de los años 60 cuando aparecen las primeras cámaras de vídeo que las artistas que trabajan el cuerpo pueden incorporar en sus obras. Preguntaréis a lo mejor, ¿y antes no se utilizaba imagen tecnológica en las acciones? Sí se utilizaba cine.
cine experimental, 16 milímetros, Super 8, pero claro, la diferencia entre el vídeo y el cine en cuanto a tecnología, como sabéis, en el cine pues es necesario positivar, es necesario revelar, es necesario oscurecer la sala para poder proyectar, y el vídeo para ellos era un absoluto boom. Tenéis que leer, a quien le interese, cómo contaban con esa alegría y con esa sorpresa las peculiaridades que tenía un vídeo, ¿no? El que, por ejemplo, se podía reproducir en la luz. Había toda una poética que hablaba del cine como aquello que representa la noche, que representa el sueño, la narrativa onírica, y el vídeo que podía convivir con los objetos. Enciendo la luz y puedo poner un monitor de vídeo. Todavía no se podía separar la imagen en esos finales de los 60 del monitor. Como veis, son monitores de los que se usaban en esa época y no era posible, digamos, proyectar la imagen videográfica digital como ahora que la tenemos pues, proyectada en la pared o en cualquier otro dispositivo. Esta es una artista norteamericana que se llamaba Joan Jonas. Y también ese carácter que comentábamos tan, ¿cómo diríamos?, espiritual, de alguna manera, estaba muy presente. Si veis en la derecha, ¿no?, que es donde está Joan Jonas, ella pone el monitor de luz y la luz funciona como una suerte de sol, ¿no?, de energía. Lo que tenía además el vídeo es que era haz de luz que se proyectaba hacia afuera. El cine, de alguna manera, tú estás proyectando en una pantalla y tienes que ver la pantalla, ¿no? En el vídeo, la luz sale directamente hacia ti. Y esto que son cuestiones que ahora pues, bueno, están tan asumidas y nosotros las vivimos de una manera muy natural, claro, para ellas era algo sorprendente, ¿no? Era algo nuevo, era algo que le permitía, por ejemplo, hacer estas acciones encendiendo monitores y luego haciendo performance alrededor, y que normalmente tenían que ver con la búsqueda de una nueva identidad. También hay gente que se pregunta, de hecho es una cuestión que me suelen hacer mucho, por qué en general en los años 70, para los que os interese el arte o os vayáis a dedicar a lo mejor alguno a estudiar la historia del arte, son las mujeres a finales de los años 60 y principios de los 70, las mujeres artistas, las que más hacen un arte en el que el vídeo está presente y sobre todo las que más innovan en ese aspecto. La respuesta es bastante sencilla, ¿no? Y la han contestado las distintas expertas en la materia. La mujer, como sabemos, en ese momento había sido muy representada en el arte a través de la pintura por los artistas masculinos, pero siempre desde un concepto muy idealizado y en el que ella tenía muy poco que ver para representarse. Se había representado desde una mirada patriarcal, masculina, como la queréis llamar. Entonces, cuando aparece la herramienta del vídeo, el videoarte, aparece nueva para hombres y mujeres. De manera que las artistas la acogen de un modo, digamos, muy directo y con mucho entusiasmo, porque por fin tienen una herramienta que no tiene esa carga, ¿no? Esa carga de toda la historia de la pintura en la que hemos sido objetualizadas, en las que no hemos podido representar nuestra identidad, y a partir de ahí, claro, el videoarte se convierte en una disciplina que usan muchas mujeres, sobre todo con compromiso feminista, para mostrarse ellas de otra manera. Diréis, ¿cómo se mostraban respecto a lo anterior? Pues se mostraban a lo mejor no desde lo completo, sino desde el fragmento, desde el reflejo, pues desde, digamos, lugares que no habían sido tan habituales. Todo esto yo creo que os resuena porque ahora mismo todos podemos hacer con nuestro móvil, grabarnos y tenemos que tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, a quien le gustará mostrarse de una manera muy completa, ¿no? Y mostrarse de una manera muy realista. Seguramente alguna de vosotras cuando hacéis los stories pues no queréis enseñar exactamente el cuerpo como es, buscáis un fragmento con todos ahora mismo las posibilidades que hay de edición, pues desdibujáis la imagen, la hacéis mucho más confusa. Eso lo hacemos pues todas, ¿no? Todas y todos. En aquel momento se estaba empezando a experimentar con esto y no estaba en manos de todo el mundo poder hacerlo. Solamente estaba en manos de quien tenía una cámara de vídeo. Tampoco se podía editar.
solamente podías grabar en principio todo seguido y luego se reproducía. Pero para ellos ya era suficiente innovación comparado con lo que suponía grabar en cine, tener que revelar, tener que proyectar, necesitar gente que te revelara la película, por ejemplo. El vídeo te permite trabajar tú sola, ¿no? Trabajar tú solo, no necesitas un equipo de gente o necesitas llevarlo a un sitio de revelado, ¿no? Entonces, estas características del vídeo y sobre todo en manos de este carácter de experimentación y de revolución, creo que es importante destacarlas. Tenéis a Joan Jonas a la derecha y tenéis a la izquierda a Caroline Niemann. Caroline Niemann era también otra artista de performance norteamericana y justamente aquí, bueno, pues estaba haciendo una serie de acciones en las que al mismo tiempo se grababa, leía un manifiesto, digamos que enseguida incorporó lo que era, digamos, esta herramienta en manos de crear nuevas identidades, ¿no? En todo caso, yo comentaba que el tema de la espiritualidad o el tema de estar presente, ¿no? Porque la espiritualidad en su sentido más esencial no sería sino estar despierto a lo que ocurre, ¿no? No estaríamos hablando tanto de rituales ni de excesivas, digamos, liturgias. Estaríamos hablando de recuperar esa esencia del cuerpo que está en relación con nuestro entorno, ser conscientes de que formamos parte de él, de que no somos algo separado, incluso estar más en relación con la naturaleza, quizá también simplificar o limitar esos ruidos que constantemente nos entran, cosa que ahora es muy difícil. A veces pienso, no sé, algunas de estas personas ya han fallecido, ¿no? O han muerto a lo mejor ya hace una década, otras a lo mejor son muy mayores, pero si vieran realmente cómo la imagen tecnológica nos ha invadido y al nivel en el que nos ha invadido, tanto nuestra intimidad como nuestro entorno, como nuestra realidad, pues yo creo que se sorprenderían bastante. O sea, si hablaban de ruido, quiero decir, en esa época, si hablaban de estar inmersos en exceso de estímulos, imaginar lo que puede ser ahora, ¿no? Y bueno, yo ponía una imagen que es la de intentar pensar que realmente no es tan difícil añadir el concepto de espiritualidad o de esa búsqueda de centro al arte contemporáneo, porque realmente seguramente ha sido la búsqueda o la constante de toda la creación, desde, digamos, los orígenes, ¿no? de la humanidad, no solamente desde las pinturas prehistóricas, sino lo que es toda la pintura religiosa, toda la pintura, digamos, también y todo el arte que busca cuestiones curativas, cuestiones mágicas, cuestiones que no se pueden definir con palabras, más invisibles, más intangibles, más inefables. Entonces, en mi pretensión está no solamente decir, hay algunos artistas para los que estos temas son importantes. Desde mi punto de vista, y lanzo también esta idea por si a alguien le interesa de cara a sus estudios, todo el arte contemporáneo y todo el arte moderno del siglo XX, del siglo XXI, está absolutamente imbuido por estas cuestiones. De hecho, cuando se empieza a estudiar a los artistas de vanguardia, de un modo no fijándose exclusivamente en sus innovaciones formales, que si hace el cuadrado rojo, hace el cuadrado negro, o si aparece la pincelada de tal tipo, si nos empieza a leer lo que realmente les interesaba, nos damos cuenta de que muchos de ellos, puede ser un mismo Kandinsky, cualquier artista de las pioneras, como Emma Kunz o como, digamos, cualquiera de las pioneras de la abstracción, les interesaban temas de espiritualidad, de teosofía, de relación con aquello, digamos, mucho más cósmico, y se podría escribir toda una historia del siglo XX y del arte moderno desde este lugar. Entonces, también esto lo quería aclarar, porque si no parece que es que hay unos artistas que les interesa esto. No, es una constante a lo largo del arte y una necesidad de búsqueda, quizá porque el arte tiene unas características en las que en su propio lenguaje es capaz de transmitirnos sin palabras, en este caso, de una manera, digamos, emocional, cuestiones que no se pueden explicar, ¿no? La espiritualidad en realidad es
todo ese conocimiento instintivo, como decía. Por ejemplo, la espiritualidad puede ser el enamoramiento, ¿no? Desde mi punto de vista. Cuando nos enamoramos, ¿cómo explicamos ese sentimiento a alguien? Es muy difícil. De hecho, intentamos buscar una lógica racional, algo que no tiene. Sería un tipo de enamoramiento cotidiano. Yo he tenido mucha gente que a veces me pregunta, es que a mí me encantaría ser espiritual y tal, pero yo nunca en mi vida he sentido nada de las cosas que tú hablas, de intentar conectarte con la naturaleza. Y digo, ¿ya has enamorado alguna vez? Y me dice, sí, eso sí, claro. Y digo, pues ya está, eso es. ¿Y qué sentías? ¿Podías explicarlo? ¿Era una emoción que desbordaba los límites de tu cuerpo? ¿Iba más allá de la explicación racional? Sí, pues eso es. O sea, por ahí va un poco, ¿no? También, ¿no? Aquí tenemos a dos personalidades que elijo estas personalidades porque son muy características dentro de la historia del arte y de la relación de la tecnología con el cuerpo, pero podríamos en realidad poner otras y otros artistas que empezaron a trabajar con el vídeo. Son los que se consideran un poco los pioneros o el origen, ¿no? Tenemos por una parte al coreano Nam-June Paik y por otra a Shigeko Kubota, que habíamos hablado que yo había tomado ese verso de uno de sus videopoemas para hacer esta conferencia de Sangre en Pulgadas. Los dos eran pareja, se conocieron en Nueva York e innovaron en este campo, ¿no? Como suele ocurrir y sobre todo como ocurrió en el siglo XX, ahora estamos en un momento de mucha más, digamos, igualación. El que se considera el padre del videoarte es él, ¿no? Nam-June Paik. Si buscáis en las historias del arte tradicionales, pues le vais a encontrar fundamentalmente a él, y realmente pues de Shigeko hay mucha menos información, pero ella, digamos que innovó y realizó sobre todo videoesculturas de un nivel altísimo, hizo vídeos de enorme interés e incluso desde mi punto de vista considero que su trabajo es más sutil, aunque él es cierto que tiene grandes ideas que comunican muy, muy rápidamente. Y bueno, son dos nombres que son interesantes para un poco rastrear, ¿no? Esta pieza, que tiene distintas versiones, que es de Paik, de Nam-June Paik, del artista, es una obra que siempre me ha acompañado, ¿no? Y como estoy tratando de, no tanto de dar una clase teórica, sino de transmitiros algunas de mis emociones en relación con los temas que siempre me han interesado, cuando la vi, ya que yo cuando terminé Historia del Arte y me empecé a especializar a finales de los años 80, principios de los 90, en la tecnología en el arte, como podéis imaginar, después de todo lo que os he contado, cuando la vi, pues vi como, no sé, la representación de mis dos grandes, digamos, búsquedas o de las cosas que realmente a mí me interesaban, ¿no? Que en principio parece que no tienen por qué casar mucho, ¿no? En esa obra situaba a este Buda delante de un televisor y con una cámara que se graba en el momento, de manera que tú cuando estás delante de la obra estás viendo la grabación de la escultura en directo, continuamente. Digamos que por una parte es una obra muy zen, por supuesto, él estaba en esta línea de pensamiento y de búsqueda, que está hablando de las capacidades del tiempo y de la eternidad para grabarse en bucle eternamente. También en su momento, que estaban con la crítica a la televisión, entonces no había internet todavía, no había internet, no había redes sociales, imaginaos. Había también una suerte de crítica a cómo la televisión se había terminado convirtiendo en una especie de religión. Sería una crítica que ahora la podríamos aplicar a nuestro móvil, ¿no? Podríamos hacer esta misma pieza con el móvil y veríamos que es como nuestra religión, es nuestro Dios. Nos levantamos y antes de hacer nada agarramos el móvil, ¿no? Es quien nos guía, es nuestra Virgen, nuestro icono, ¿no? Entonces, bueno, siendo una pieza antigua, él da con esta pieza, y es muy interesante, contaba ayer también en el otro grupo que estuvimos hablando, que si alguien tiene la cadena de Movistar, ahora mismo están emitiendo un documental, le vi la semana pasada sobre él, sobre Nam-June Paik, toda su historia. Y yo, conociendo bastante bien su historia y su arte, no conocía una anécdota que sale en ese documental, que es fantástica, en la que cuenta que vivían muy pobremente ellos dos en Nueva York, porque el videoarte os podéis imaginar que poco se vendía y estaban ya muy mal, y a él se le ocurre esta pieza del Buda mirando
digamos, grabándose y saliendo en el monitor. Tiene un éxito increíble, la venden en varias galerías y museos, y de hecho hay un montón de versiones con distintos Budas, ¿no? Se ve que le resultó bien, ¿no? Y a partir de ahí pues la empezó a usar siempre. Aquí solamente os resumía esas características, ya hemos hablado de esto, estas características que tiene el vídeo para que quedaran claro en relación con el cuerpo respecto a otras posibilidades, ¿no? Está suspendido entre modernidad y posmodernidad. Para los que estudiáis filosofía os interese, claro, ¿qué es lo que ocurre filosóficamente a finales de los 60 y principios de los 70? Pues todo lo que era el discurso moderno se pone en cuestión y empiezan a aparecer las teorías de la posmodernidad. Luego el vídeo unas veces se estudia desde la modernidad como un movimiento más, como una vanguardia más, que eso era muy del movimiento moderno, ¿verdad? Y otros empiezan a estudiarlo desde la posmodernidad, desde el relativismo, desde, digamos, las distintas perspectivas. Entonces, claro, es una posibilidad, el vídeo, y una disciplina compleja de estudiar, porque la teoría que existe es una teoría que también bascula por el momento en el que apareció la herramienta. Luego también quería comentaros la relación con la música, la filosofía y la poesía. Cualquiera que vea videoartes de los principios del vídeo verá que no hay una idea de un criterio, digamos, formal clásico en cuanto a la imagen. ¿Qué ocurre? Que eran personas que no venían de estudiar cine, que no sabían cine. Venían en general de la música, como Pike, que era realmente de formación músico, había estudiado con Stockhausen, venían de la filosofía, eran personas interesadas en la imagen, en el arte, en la filosofía, en la música, pero no sabían de la imagen audiovisual clásica. Esto, que puede parecer, digamos, un problema, porque a lo mejor no sabes encuadrar o no sabes iluminar, se convirtió en algo a favor. Esto también es interesante para reflexionar, porque es lo que supuso que ellos pudieran innovar sin prejuicios. Cuando a veces nos dedicamos, por ejemplo, a televisión y ya sabemos que hay determinadas cosas, si un plano está quemado no le puedes poner, si está mal encuadrado, si está desenfocado, ¿no? Según el lenguaje audiovisual. Para un videoartista, sobre todo de esta primera época, eso podía ser interesante, que la cámara hiciera lo que quisiera, ¿no? También ese concepto de guerrilla televisiva, y bueno, os ponía también aquí otra idea que es la de la relación con el cine experimental. A lo mejor algunos de vosotros conocéis las películas que eran dadaístas de principios del siglo XX, hechas con cine, o de vanguardia, las que hacían Andy Warhol, por ejemplo, y decís, bueno, esto era muy parecido. Sí, pero estaban hechas en cine. Y estar hechas en cine suponía lo que hemos comentado antes, tener que usar una sala a oscuras, no poder manipular la imagen. El vídeo tiene unas características, al ser un haz de luz continuo, que le hacen muy maleable, es casi como si fuera agua. De hecho, las comparaciones poéticas entre el vídeo y el agua son muy habituales, porque el vídeo daba esa calidad, esa cualidad, ¿no? Y también por eso se ha metido en nuestras vidas, yo creo, de una manera tan exagerada, ¿no? Porque es casi como una energía que entra muy fácilmente. Aquí tenemos otra vez a Sigeko. Quería retomar un poquito el título de la conferencia, el sangrar, ¿no? Y claro, estamos en un festival de performance, de artes vivas, y en la performance, como sabemos, en muchas ocasiones el tema del cuerpo se utiliza con mucha libertad, ¿no? Incluso llegando a situaciones de riesgo, situaciones de dolor, situaciones en las que se puede mostrar a lo mejor los fluidos, las debilidades. Entonces ella tenía una pieza que se llamaba sangrar en pulgadas, era una de las partes, pero la parte más interesante era que ella pensaba que el videoarte, por estas razones que hemos comentado, de estar de alguna manera muy cerca de mostrar una imagen para las mujeres diferente, podía ser una suerte de revulsivo revolucionario. Entonces tenía un poema que decía algo así como, tenía 3 versos clave. El primero era el vídeo aplicado a las artes, se refería, el vídeo es una habitación vacía, an empty room, el vídeo son las vacaciones del arte, vacation of art, decía ella, quería decir que el arte comercial y el arte que se hacía en los museos no era la frescura que tenía el vídeo, y la última, que era la más impactante, era el vídeo es la venganza de la vagina.
Entonces, claro, yo cuando a finales de los años 80 encontré, entonces no había internet, pero un catálogo de videoarte en el que aparecían las definiciones de cada videoartista pionero. Uno decía, el vídeo es un cuchillo, otro decía, el vídeo es un espejo, otro decía, el vídeo es como el agua, todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? Porque estaban muy impactados con el vídeo. Y ella escribía esto, me quedé, claro, en shock, y estuve un poco indagando. Y entonces nos encontramos con esta acción que también ya es mítica, que se llama la pintura vagina. Es una acción que ella hizo en la que, bueno, ponía una brocha en su ropa interior y pintaba con ella. Y al mismo tiempo esa acción pues, se grababa, ¿no? Entonces, para que veamos un poco lo que suponía el vídeo y lo que se ponía el arte del cuerpo en relación con la tecnología, con los fluidos y con ese impacto, quería poneros alrededor a uno de los artistas que definían, que eran los que en aquel momento eran célebres, ¿no? Y definían el arte norteamericano, que era Jackson Pollock. No sé si a alguien le suena. Lo que hacía era extender, bueno, pues enormes lienzos o grandes cantidades, un enorme papel en el suelo, ¿no? O una tela, y lanzaba la pintura con un pincel, haciendo lo que se llamaba dripping, que era tirarla de una manera aleatoria para expresar también su mundo interior, para no, digamos, mediar entre la razón y lo que él pensaba, pero se consideraba una pintura como muy masculina, que definía toda esa energía, bueno, pues sexual masculina, hasta el punto de que lo leían los críticos de la época como una suerte también como de eyaculación, ¿no? Porque él se ponía en el centro y empezaba a echar la pintura, así de esa manera. Entonces, claro, hay que entender que la acción de Sigeko en ese momento está realizada para parodiar también y para, de alguna manera, anotar o hacer una nota al pie, comentar lo que era el arte que en ese momento se vendía como el arte de vanguardia, como el arte que contaba, porque las mujeres no contaban en ese momento, no estaban en las exposiciones, no podían exponer su trabajo, estaban ahí pero en una segunda fila, y entonces me parecía interesante el mostrar que la obra no estaba hecha sin más, no, es que se entiende mucho mejor cuando conocemos qué era lo que se consideraba que era el arte del momento, de la performance en relación con la pintura. Entonces, la pintura vagina se entiende mucho mejor si conocemos lo que hacía Pollock y lo que hacía otros artistas del expresionismo abstracto, que eso no invalida ni les quita ningún mérito, simplemente hay que entender que era como una especie de crítica o al menos de respuesta. Quería terminar un poco este apartado para que los vierais ya de mayores, pasaron toda su vida juntos. Paik murió en el 2006, sufrió un accidente y estuvo muy enfermo, y los últimos 10 años, como también suele ser habitual, pues ella renunció a todo y estuvo cuidándole, grabándole, por ejemplo, su vuelta a Corea, porque él había ido muy joven a Nueva York y no había vuelto a su país de origen, y entonces hay unos vídeos maravillosos, salen en ese documental, lo digo. No es que yo haya participado en él, ¿no? Ni haga promoción, pero me pareció interesante el que de repente en una plataforma en el que vemos las series y vemos el entretenimiento hubiera un documental de un artista creador del videoarte, ¿no? Me pareció que era interesante, ¿no? No sé cuánto tiempo estará. Y ella, bueno, pues sigue promocionando su trabajo, trabajando en el archivo de Paik, que siendo el artista de videoarte más importante, pues imaginaos que tuvo después también un largo desarrollo desde el 2016, ella muere en 2015 y solo en el 2015 en adelante se le hace una retrospectiva, la primera del trabajo de ella, que se hizo en Nueva York, la podéis buscar, de Sigeko Kubota, que se llama algo así como Arte Vida, y bueno, creo que es el momento de reivindicarle a ella, y yo siempre que cuento esta historia del videoarte, pues les cuento a los dos como de la misma manera, si analizamos el vídeo en cada país, si nos fuéramos a México, fuéramos a Colombia, fuéramos a Grecia, da igual, encontraríamos también unos pioneros. Es una manera de contarlo que viene de lejos, que es ¿quiénes fueron los primeros? Bueno, los primeros, en todos los países había un artista que se había hecho con una cámara de vídeo y que tenía sus obras, ¿no? Pero tendemos siempre a simplificar y sobre todo a poner el centro
en Occidente. Aquí tenéis, por una parte a la derecha, otro de estos Tibi Buda, quería que vierais que hizo muchos, ¿no? Fue una fórmula que le resultó y casi todos los museos importantes tienen uno. Y luego las obras de Sigeko, que ella, por ejemplo, hacía homenajes a Marcel Duchamp, y aquí le vemos haciendo una versión de Bajando la escalera. Aquí también esta es otra de las piezas de videoescultura de Pike. Estas son piezas muy bonitas porque, claro, no solamente interesa la imagen que está en el monitor, sino también la cantidad de carcasas de distintos, digamos, muebles de televisor que había en esa época y cómo trabajaban, ¿no? Ellos formaban parte, al ser músicos, del movimiento experimental Fluxus, que podéis buscar también lo que supuso Fluxus para la música. En España tenemos, por ejemplo, a Esther Ferrer, que formaba parte de una versión, ¿no? O una continuación de Fluxus, que se llama Zag, otro movimiento también muy vinculado a las artes, al cuerpo. Como veis, eran unos momentos en los años 70, finales de los 60, 70, en el que el cuerpo está en primera línea y que se le está cuestionando en sus límites, ¿no? Cuando se hacían acciones que no se grababan, pues se hacían, digamos, efímeras y ha quedado solamente alguna documentación en fotografía. Otras estaban hechas para grabarse en vídeo, ¿no? Ahí había siempre una polémica, ¿no? De si es totalmente efímero, ¿por qué lo vamos a grabar? Y ahí había enormes debates, ¿no? Cuando se consulta esa historiografía. También cuento siempre la anécdota que os puede resultar divertida. El padre, de alguna manera, también padre, aunque había un montón de mujeres y un montón de artistas en todas partes que hacían performance, pero el que la historia del arte ha definido como uno de los popes, que es Kaprov, él tenía una frase que yo encontré en un artículo de una entrevista que decía, cuando le preguntaban si veía adecuado que se grabaran las acciones, que no, que él en principio no le gustaba mucho, y además y decía una frase que me encanta, que dice, solamente cuando ese vídeo, ¿no?, que ha salido, esas cámaras de vídeo, sean tan habituales como un teléfono, dejaré de considerarlo un elitismo, ¿no? Entonces es una frase que me gusta mucho porque creo que él no se imaginaba que íbamos a terminar grabando con el teléfono. Claro, entonces nadie podía imaginar que íbamos a grabar vídeos, hasta películas, con un teléfono. Como mucho, pues con la cámara de fotos, que también se hace ahora mismo, ¿no? Pero con un teléfono en aquella época era imposible, hubo muchas opciones, ¿no? Eso ya es una cuestión muy reciente, ¿no? De finales del siglo XX y XXI, la grabación con los teléfonos, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo se está poniendo, como decimos, al límite. Uy, aquí me he ido. Espera, a ver. Ay, perdonad que he dado mal a la tecla, ahora retomamos. Aquí. Sí, a ver. El cuerpo se está midiendo, se está poniendo al límite. Y hay muchos artistas que incluso están dispuestos a correr riesgo, que también nos planteábamos allí, si realmente estas obras, algunas que os voy a mostrar ahora, podrían hacerse o no en el tiempo actual, ¿no?, en el 2023. Por ejemplo, este es Chris Barden, que a lo mejor en la conferencia del año pasado de Semiramis ya le puso, no lo sé, que se hace disparar de manera real. No dispara él a nadie, se hace disparar a él. Luego, en principio, en aquella época no había conflicto. Yo creo que hoy quizá no sería permitido. Y bueno, se graba en un vídeo. Se llama Disparo y es uno de los videoartes de video performance más célebres de todos los tiempos. También se hacía atropellar, hay otro, por un coche, y distintas acciones. Diréis, ¿qué buscaba? Pues bueno, como en todos los rituales ancestrales, de accionismo y de performance, digamos, ritual, llegar a ese límite del dolor puede hacerte ver, ¿no? Todos los que hemos estado a veces enfermos en algún momento o nos ha pasado algo y hemos sentido dolor, tanto el límite del dolor como del placer, pues lleva a estados que no, de conciencia, de sentir el cuerpo, de sentirse vivo, que es lo que un poco están explorando, y él trabajaba con esta variable. Otro artista francés, que se llama Michel Journiac, ahora os pongo el nombre también, él era como más
sutil o más intelectual, en el sentido de que hacía ya como transfusiones, se sacaba sangre y las utilizaba en una serie de rituales, haciendo misas. La verdad es que él sí que tuvo bastantes conflictos de temas de censura a lo largo de su carrera. También se disfrazaba, se travestía. Es un artista que ahora mismo no está, digamos, muy presente. Ya también falleció, pero quiero decir que no se le suele estudiar muchísimo cuando se estudia la performance y que es muy interesante, ¿no? Él revisaba los rituales católicos, los rituales de distintas culturas, ¿no? Y hacía unas acciones en las que implicaba su propio cuerpo, los fluidos también. Si os dais cuenta, en estos 70 es como sobre todo los fluidos, la sangre, la orina, el semen. Hay muchos artistas de finales de los 60 y de los 70 que trabajan así. Aquí le vemos a Chris Barden a la derecha y aquí tenemos a Charlotte Moorman, que era una violonchelista de música clásica que trabajó con Pike y que le hizo bueno, pues un cello para tocar con los monitores, ¿no? En los que la señal estaba distorsionada y en las que ibas viendo imágenes y al mismo tiempo hacían concierto de música experimental. Aquí tenéis los nombres de los dos, por si puede interesar. En realidad, sobre todo, había como un cuestionamiento de lo que era la imagen tradicional, ¿no? De lo que era esa imagen perfecta, esa imagen cerrada, esa imagen estereotipada. En el contexto español, Eugenia Balcells, que fue una de las pioneras del vídeo, una artista que sigue trabajando en la actualidad, vive en Barcelona, tiene algunas piezas icónicas que realmente trabajan con esa idea de yo tengo una cámara de vídeo, tengo una tecnología y quiero mostrar un cuerpo de una manera que no sea estereotipada y que no sea normativa. En esta pieza, que es una pieza de los años 80, lo que hace es, por una parte, grabar el concurso de Miss Universo de la televisión directamente, ya estaba viendo en Estados Unidos, y al mismo tiempo lo que hace es grabar con su cámara de vídeo a una mujer tranquila, en su casa, de una manera como muy natural, en la que no se busca el posado, no se busca objetualizar, a una mujer que ella define como estando siendo, que simplemente está, que simplemente está tranquila, no tiene que presentar ningún código. Y claro, la contraposición es muy fuerte. Imaginaos, han pasado décadas desde esta obra y todavía esto lo estamos cuestionando en redes sociales y en todas partes, ¿no? Cómo se exigen unos determinados estándares a las mujeres, de cuerpo, de estética, cómo unas mujeres son válidas y otras mujeres no son válidas, hombres y mujeres, cuerpos, pero las mujeres fundamentalmente, ¿no? Imaginad que ahora yo no sé, sigue habiendo este concurso, yo creo, en algunos países, en otros yo creo que ya está prohibido o se ha quitado, no sé por qué. Estamos en otra época, pero creo que continúa Miss Universo en algún país, pero no se hacía una realización, quizá no se hace una realización tan exagerada como la que se hacía. En esta época había contadores, se ve en uno de los recuadros, que medían pues, la puntuación, por ejemplo, del busto, la puntuación de la pierna, la puntuación del culo, la puntuación de... Era realmente impresionante, una realización en la que, por ejemplo, ella iba cogiendo todos los finales de las que habían ganado a lo largo de décadas también, porque luego lo investigaba y veía que reproducían casi las mismas caras, ¿no? Era como que se iba como formando una imagen absolutamente estereotipada y objetualizada. Claro, frente a eso, y hablando de esa intimidad, de esa espiritualidad, de ese mundo interior, qué interesante puede ser, ¿no? Tener en tus manos una cámara de vídeo y de repente las otras imágenes que vemos alrededor, ¿no? También es un cuerpo desnudo, también es un cuerpo que hay una cierta exhibición de ese cuerpo, pero como os decía, yo en mis manos decido un cuerpo fragmentado, un cuerpo reflejo, un cuerpo que está a gusto, que está tranquilo, que no está expuesto a las miradas ajenas, posando, ¿no? y de alguna manera perdiendo toda su esencia. Yo añadiría ya, no estando nada conectado con nada, ¿no? Estás totalmente desconectado si estás en esos formulismos. Y en esa línea, la artista que nos ha dado la imagen primera, la gota de sangre, ¿no? Que recorría el rostro, Carmen F. Ziegler,
Carmen Fernández Sigler, de Granada, que tiene ahora la exposición en Valencia, tiene piezas que revisan también las acciones, por ejemplo esta, que es una pieza de una maternidad en la que ella está, digamos, dando, aquí hablaba de la madre, habría de la mater, ¿no?, que da leche, que alimenta, revisaba, y también en la pieza que se oyen voces, ¿no?, porque se oyen voces de su hijo, en esta pieza, de su hijo pequeño, que le está como pidiendo cosas y hay un diálogo con él, ¿no?, también para hablar de esa madre que no para de dar, ¿no? Frente a eso, imaginaos qué piezas que ya se sitúan en otro lugar. De ahí que cuando hay gente que dice, bueno, ¿y qué interés tiene el coger tú la cámara y poderte hacer piezas? Bueno, tiene el interés de que por primera vez puedes ser tú quien dé esa imagen de ti y no lo que hemos visto antes, ¿no? Esa imagen estereotipada del concurso de Miss Universo, ¿no? Esta es la parte, hay un monitor abajo, pequeño, en el que están los pies, al que le va cayendo todo el agua. Y bueno, pues es una pieza que yo creo que demuestra la potencialidad que tiene el vídeo para hablar del interior, para renovar la imagen de las mujeres y para contar el cuerpo de otra manera. Por otra parte, todas estas acciones podrían llevarnos a pensar que en general la performance se trata de hacer algo en un tiempo determinado bastante corto, en un lugar, en un espacio de un día, de unas horas y ya, ¿no? A lo mejor la mayoría de las performances que habéis visto, sobre todo cuando son en festivales, que viene una detrás de otra, pensamos que tiene que ver con una duración corta. Yo también quería contar que muchas veces las performances que tratan sobre temas del mundo interior, de la espiritualidad, de ese conocimiento intuitivo, son de duración larga, son lo que se llaman performances de duración larga. ¿En qué consisten? En que a lo mejor se desarrollan a lo largo de varios días, de varios meses o de varios años. Esto, claro, en un festival no lo ves, a no ser que te pongan un documental o que yo lo cuente en la charla, porque el festival es limitado. Pero creo que hay que contarlo porque muchas veces, igual que la espiritualidad requiere que ese camino sea lento, uno no entrena su mente en un día. También eso lo comento cuando la gente dice, bueno, quiero meditar, pero no sé por dónde empezar, lo hago y me aburro. Claro, como la primera vez que uno va de repente a hacer algo nuevo, va a aprender inglés y necesita empezar, ¿no? Va a hacer ejercicio y no va el primer día a hacer un entrenamiento de pesas como lo va a hacer después de un año, ¿no? Pues esto es igual. Y en la performance, que tiene este tono espiritual, a mí quizás las que más me conmueven son estas. Hay en concreto unos artistas y una acción de la que quiero hablar porque creo que, aunque es una acción que ocurrió en los años 80, nos ha marcado tanto, no nos ha marcado ahora mismo, ¿no?, pero que hace como resonancias, perdonad, con lo que hemos vivido durante la pandemia y con muchas situaciones a las que le podemos aplicar. Ella es una artista que se llama Linda Montano, que sigue trabajando, aunque ya es bastante mayor, y de la que luego voy a hablar, que trata en sus videoartes y en sus acciones el tema espiritual una y otra vez. Y él es un artista que ya dejó de trabajar, consideró que su papel en el arte estaba hecho, que se llama Techin Sier, es oriental, le llamaban Sam, de hecho Sam Sier, ahora va a aparecer el nombre después, porque era complejo de pronunciar. Ellos dos deciden atarse y permanecer durante un año atados sin desatarse en ningún momento, pero con una condición, y es que no se pueden tocar. De manera que esto hace que pues, tiene que haber dos camitas, una a un lado de otro, tiene que haber una mesa una al lado de otra, y así van a pasar un año entero, que es lo que hicieron, desde el año 83 al año 84, tachando todos los días del calendario. Esta pieza, cuando estuvimos en el confinamiento, fue la primera que me vino a la cabeza, conociendo esta historia, ¿no?, del arte, ¿no? Pienso que de alguna manera muchos pues, vivimos una experiencia así, ¿no? Estábamos como encadenados, en este caso, a personas, porque ellos sí podían salir,
Esto creo que es un ingrediente un poco diferente. Él había hecho otras performances de encierro, estuvo además encerrado también durante varios meses en una celda, solamente le llevaban la comida y le veías, es muy chula esa pieza porque se le va creciendo el pelo. Primero se rapa la cabeza y al final de la acción ya tiene pelo, ¿no? Porque está varios meses allí. Pero esa la hizo solo. Esta que hace con Linda Montano, están los dos encadenados, ¿no? Están los dos encadenados y tienen que... Esta es ella ya de mayor. Es que hay unas imágenes que se me colaron ayer y que están después. No me importa hacer un poco de... para que los vierais más adelante. Mirad, aquí, por ejemplo, ¿no? Cómo tenían que trabajar o cómo tenían que andar. Entonces, estas serían acciones de larga duración. ¿Qué ventaja tienen estas acciones de larga duración? La ventaja que tienen es que se asientan mucho más en ese estar y tienen menos que ver con el espectáculo. O sea, en este caso, el espectáculo es mucho menor porque es algo que tienes que vivir día a día tú y por mucho que te hagas fotos o que hagas algo, eso lo tienes que vivir. No es concentrarse en un momento dado. Linda Montano, que la tenemos aquí ahora, ha continuado haciendo arte y tiene también muchas obras de larga duración. Tiene, y también muchas obras relacionadas con espiritualidad. Antes de pasar a la de larga duración, tiene esta pieza, que falleció su pareja súbitamente, entonces es una pieza en la que ella recuerda, ¿no? Y se centra en ese dolor del duelo mientras le van poniendo agujas de acupuntura. Entonces es una pieza grabada en blanco y negro que nos recuerda un poco a ese cine de Dreyer o algo como muy dramático en cuanto al rostro, y se llama La muerte de Michael, creo, es del año 77, y es una pieza muy potente en cuanto a temas de finitud, de muerte, de aceptación de la muerte, que sería uno de los temas que siempre tendríamos que tener presentes y que nos gusta tener más olvidados, ¿no? Pero en cuanto a performance de larga duración, ella tiene una que realizó a lo largo de 7 años, por eso os digo de larga duración, en la que decide recogerse en su estudio sin ir a ningún acto social, sin hacer nada que tenga que ver con el arte más que estar recogida, meditando. Cada uno de los años la habitación la pinta de un color de un chakra, de los 7 chakras, y lo único que hace es que una vez por semana recibe para hablar de su experiencia a gente, ¿no?, que quiera estar con ella, y hace sesiones de tarot. O sea, y hace también, una comunicación con esas personas una vez al mes durante 7 años. Esto lo hizo en 2 periodos y cuando terminó esos periodos, digamos que luego lo hizo como al revés, ¿no? Otra vez para volver a repetir la experiencia, ¿no? Primero lo hizo en los 80, no sé si fueron del 83 al 90, y luego lo hizo del 91 al 98, pero cambiando el orden. Entonces, claro, es una experiencia pues muy completa, muy real, muy auténtica, quien sí conoceréis porque está en todas las redes y se ha hecho muy célebre. Imagino que Semiramis el año pasado os habló de Marina Abramovic. Ella había empezado como estos artistas en Serbia de origen, haciendo, en este caso con Ulay, que fue su compañero de acciones durante muchos años, acciones, ¿no?, también de límite, acciones de llegar hasta el último momento. Por ejemplo, esta se parece un poco a la que hemos visto de Journiac con la sangre, o la de Chris Barden con el disparo, en la que ella intenta hacer este juego del cuchillo, se graba y luego tiene que reproducir exactamente, según la grabación, de nuevo la acción, ¿no?, y termina haciéndose sangre, claro, varias veces. Y de las últimas, que ya se ha convertido, digamos, en una artista de performance bastante estilizada, que trabaja también en el teatro con grandes directores como Bob Wilson, y que ahora mismo quizá es la artista de arte contemporáneo mujer, posicionada en el lugar más alto, quizá con Kusama. Yo creo que las dos están ahora mismo en el top de las artistas, quizá Abramovic un poco más, y recordar este momento, ¿no? Ella lo que hace también es una performance también de larga duración, aunque no tanta, de años, pero de larga duración, en la que distintas personas se tienen que sentar en silencio a mirarla.
Y entonces siempre se reproduce ese momento en el que Ulay, el que hemos visto que hacía acciones con ella en su juventud, que habían roto y habían dejado de verse, sobre todo a ella había empezado a tener una carrera muy deslumbrante y él, sin embargo, pues no tuvo tanta suerte, pues aparece por sorpresa, sin que ella sepa, y esta, por ejemplo, es una de las acciones en las que ella se somete, casi se ahoga ahí, ¿no? Porque perdió el oxígeno y la tuvieron que sacar. Bueno, pues entonces ella, decíamos que cuando aparece Ulay se sienta, claro, es un momento irrepetible que está grabado y que está por todas las redes sociales, ¿no? De repente les viene toda su historia, todo lo que han pasado, toda esa relación, ¿no? Es muy, muy impactante, ¿no? Siguiendo, y ya voy a ser breve, con las performances de larga duración, por ejemplo, en el ámbito colombiano hay una artista fantástica que se llama María Teresa Incapie, que ha tenido una exposición en Barcelona de toda su trayectoria, y a ella también le interesa esta manera. En esta manera, que es mucho más pausada, ella también estaba interesada en temas espirituales, por ejemplo, el caminar a lo largo de días, el ir, digamos, haciendo cosas que requieran un tiempo, que requieran un pozo. Tiene una obra bastante célebre en la que ella coge todos los objetos de una casa, todos, y los lleva a un espacio. Creo que era un teatro que había cerca, hasta que lleva todos los objetos no termina. Pueden ser días, pueden ser... y los va colocando en una suerte de ritual. Y también esas acciones de andar, ella estaba muy interesada por, digamos, por pueblos ancestrales de Colombia, y a lo largo de 21 días va haciendo ese camino y bueno, se va adentrando también en la naturaleza y va sintiendo y registrando, ¿no? Hasta el punto que ella luego ha creado, o está en vías de crear su hijo, una residencia en este lugar. Ella llama a este proyecto Hacia lo Sagrado. El trayecto era desde Bogotá hasta San Agustín, 21 días, y en este lugar pues hacer una residencia para artistas, porque ella también falleció súbitamente, o sea, por una enfermedad, y entonces no lo ha podido continuar, en la que la peculiaridad, lo contaba ayer porque lo dijo su hijo, es que hay que ir andando. O sea, no puedes llegar a la residencia en coche o de otra manera, luego ya te pone en la situación de, si yo quiero emprender ese camino de la performance desde ese lugar, ya tengo que hacer ese esfuerzo, ¿no? En nuestro ámbito, en nuestro país, bueno, esta es María Teresa también, hay una artista que va a venir hoy, yo creo, al festival por la noche, Isabel León, es una pena porque me voy a cruzar con ella, que también hace acciones en las que utiliza objetos, muchos objetos, se va pasando por ellos, les va dedicando un tiempo. Esta es una pieza, o sea, ella en Granada, ¿no? Veis aquí que está recorriendo esos lugares. Siempre cuento que tiene una de las piezas que también a mí me han emocionado más en este ámbito de recordar, por ejemplo, a personas que ya han desaparecido. Habíamos hablado de esa pieza de Linda Montano, ¿no? En la que de Michael, con las agujas de acupuntura. Sigeko tiene una dedicada a su padre, en un monitor que tiene grabado a su padre y tal. Y en el caso de Isabel León tiene una increíble en la que ella se pasea con un colchón, va actuando con ese enorme colchón pesado. Imaginad lo que es transportar un colchón físicamente durante un tiempo, subir, bajar, y al final hace una mortaja con él, en el que ella se mete, ¿no? Y habla de la muerte. Es una acción impresionantísima. Aquí tenemos a nuestros amigos. Y también quería lanzaros algunas imágenes de artistas actuales españolas que están trabajando con estas temáticas de espiritualidad, del cuerpo, que usan tecnología, que están conectadas. Entonces, una es Mapi Rivera, que es de Aragón, pero habitualmente vive en Barcelona, y creo que ahora ha venido a vivir a Baleares desde los últimos tiempos. Mapi Rivera. Luego tenemos Concha Vidal, que hace un trabajo, que es de Mallorca, y hace un trabajo absolutamente impresionante, tanto en danza como en performance, como en pintura. Es una pintora también fantástica, Concha Vidal.
Veis que estoy usando mucho imagen del rojo, ¿no? De esa sangre, todas utilizan un poco ese color. Y luego, aunque es una escultora, ha empezado a utilizar de tal manera su cuerpo y la performance en los últimos tiempos que me ha apetecido citarla. La escultora de Granada, Marina Vargas, hace estas piedades invertidas en las que es Cristo el que sujeta a la Virgen. Estas las hizo a principios de, digamos, en la segunda década del 2000, 2011, 2013, 2014, en varios colores. Y tras sufrir ella, digamos, o padecer un cáncer de mama y sufrir todo el tratamiento, empezó a trabajar con la idea de la desnudez, del gesto y el traslado precisamente de ese cuerpo no normativo, siguiendo un poco la idea que comentábamos, ¿no? De mostrar otra imagen del cuerpo. En este caso hace una escultura en mármol de Carrara, ahí como la veis, ¿no? Reivindicando pues ese cuerpo que es un cuerpo herido por la enfermedad, que es un cuerpo que no es un estereotipo, que es un cuerpo que se muestra tal y como es, ¿no? Y que reivindica ese lugar y que quiere que quede perpetuado en el material que más permanece, que es el mármol de Carrara, como el David de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Está hecho en un material que sabemos que nos va a superar en muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces ella hizo una acción, por eso también la traigo, una performance en sí, y es contratar el Círculo de Bellas Artes de Madrid y pedir a los pintores que ahora mismo están siendo como más célebres o exitosos dentro de su generación. Aquí hay muchos de ellos, está Juan Francisco Casas, está Trullo, bueno, están muchísimos, Amarrián, distintos artistas, ¿no? Que son de su generación y que además pues son amigos y colegas, para que la pinten de esa manera, ¿no? Y de alguna manera crear una acción curativa en la que también se contrarresta esas imágenes que tenemos de la modelo perfecta o no perfecta, pero de un cuerpo que está allí esperando a ser pintado, ¿no? Sobre todo en aquellos momentos, ¿no? De principios del siglo XX, en los que ni siquiera la mujer podía pintar ni acceder a las escuelas de bellas artes, ¿no? Y sin embargo sí podía posar, ¿no? Entonces dice, bueno, pues lo vais a hacer, pero con un cuerpo y con una mujer distinta. Esta también es de Mapi Rivera. Ella es una artista que trabaja con el tema de la canalización espiritual, es decir, el de recibir información que atraviesa su cuerpo, conectándose a través de la meditación y a través de otras técnicas que utiliza su cuerpo, y para hacer dibujos, ¿no? Dibujos en los que esa información de unión con el contexto no le pertenecen exclusivamente a ella, ya sería como una especie de medio, ¿no? Entonces también es una artista que creo que hay que tener muy en cuenta. Aquí tenemos a Concha Vidal otra vez, que os comentaba que es de Mallorca, haciendo una crítica precisamente a esa interconexión que tenemos. Es una acción fantástica que te deja también bastante impactada, porque creo que aun siendo conscientes no llegamos a ser conscientes de la dependencia, ¿no? Enorme que tenemos ahora mismo de los dispositivos. Luego no podía dejar de poner, aunque sea la directora del festival, a Isa Sanz en su trabajo de performance, porque va en esta línea y es de este grupo y generación, ¿no? En esa acción, ¿no? Que es sangro pero no muero. También recupera esa idea de reivindicar y no avergonzarse de la sangre menstrual, de nuestro cuerpo. Me parece que es una acción emblemática. Y, por supuesto, hay una obra, yo que estoy tan interesada en estas cuestiones, ¿no? Del budismo y de cualquier práctica en la que se hable de la impermanencia, Lo inexorable, en la que ella se pasea con esa bandera, con un mensaje tan directo y tan claro, pero que curiosamente solemos ignorar, porque no, nos viene bien, ¿no? También veis que va vestida de rojo. Es como una generación en la que utiliza el rojo y vestirse de rojo, y a Verónica Ruth Frías, que hace estas performances de intentar reproducir la Santa Cena, y en concreto al cuadro de Leonardo, con mujeres,
todas mujeres que ella se va encontrando en el camino, mujeres poderosas o mujeres del contexto del arte o de la cultura o de su alrededor. Hay distintas versiones, hay que reproducir el cuadro y ella se sitúa ahí en el centro y es una imagen que impacta bastante porque te hace pensar mucho, ¿no? Te hace pensar cómo ese cuadro tan emblemático también de, por supuesto, hombres que eran los apóstoles, pero cómo se va marcando ya una determinada historia, ¿no? Cuando a lo mejor estamos interesados en la historia sagrada o la Biblia, como puede ser mi caso, en realidad en todas las espiritualidades y en todos los credos, enseguida descubres que había muchas mujeres en el entorno de Jesús, ¿no? Muchas mujeres, no solo María Magdalena, que le acompañaban, muchas mujeres que estaban en su entorno, pero claro, las reproducciones de esas mujeres alrededor de Cristo son pequeñas y están muy centradas, ¿no? En ese lavatorio de los pies, a lo mejor de Magdalena, en la madre, y sin embargo, ese momento con los apóstoles, aparte de que sea un momento crucial, obviamente, el de la comunión, pues está muy, muy reproducido, ¿no? Y es muy masculinizante y muy impactante. Entonces, cambiarle nos puede hacer pensar, ¿no? Nos puede hacer reflexionar. Es de Verónica Ruth Frías. Ella vive en Málaga. A mí me recordaba a una obra mítica, ¿no?, del feminismo, que es esa mesa de Judith Chicago en la que invita a todas las mujeres de la cultura y les hace la vajilla acompañada de mujeres artesanas que realizan y pone los nombres de todas esas mujeres, ¿no?, porque es una idea también como muy de sacralidad, ¿no? Hasta aquí, y ya me queda el final, espero que no esté siendo muy tedioso. Estamos hablando de alguna manera de un cuerpo que se cubre, cuerpo que su límite es la piel, que puede ponerse ropa o se la quita, que se maltrata en cuanto a los fluidos, pero no hablamos del cuerpo interior. El cuerpo interior, es decir, las vísceras, modificaciones dentro del cuerpo. Todavía en los años 70 no se había explorado excesivamente. Va a ser a partir de los 80. Razones hay varias. Desde luego no hay que olvidar que en los 80, con la aparición del SIDA, el tema de la enfermedad, del cuerpo interior, incluso hubo bastantes artistas que trabajaron desde la enfermedad y desde el SIDA, tiene un papel importante. Pero también el empezar a hablar de qué ocurre dentro, ¿no? Esto sería ya más a partir de los 80 y sobre todo en los 90 del siglo XX. Empezó a haber artistas que ahora están saliendo otra vez sus imágenes, por ejemplo, Orlán, porque tiene una exposición en Madrid. O sea, que si alguien está en el Círculo de Bellas Artes, no sé si continúa o ha estado, todo el verano ha estado, no sé. Ella es una artista francesa que dice que el arte corporal de la performance que ella también había hecho, en la misma línea que Abramovich y todas estas artistas que hemos puesto, ya se ha quedado muy limitada, que ella tiene que pasar a la acción realmente del interior y tal. Entonces empieza a coger modelos de la historia del arte para cuestionar estereotipos femeninos y se somete a una serie de operaciones médicas, en las que se va modificando el rostro, el cuerpo. Este vídeo, por ejemplo, se llama Operación Exitosa, Opération Réussie, y es un vídeo en el que además van los enfermeros y tal, van vestidos de Paco Rabanne, ella lee un manifiesto mientras feminista, se retransmite en directo, es decir, a finales de los años 90 del siglo XX la performance se convierte en algo como mucho más espectacular, menos íntimo, porque si os dais cuenta, aunque tenía un cierto toque narcisista, la de los 70 era una performance como bastante minimalista, podríamos decir, ¿no? Bastante esencial. Esta no, esta es el final del siglo XX, es un final a nivel de performance lleno de espectáculo. Había grandes figuras, ¿no?, que además llenaban tanto teatros como museos. Y Orlán, desde luego, era una de las protagonistas. Ella utiliza ya la palabra arte carnal en sus operaciones. Tengo que decir también que terminó siendo un poco criticada porque hasta que no empezó a hacer cosas realmente innovadoras, las operaciones para ponerse más bella, según los estereotipos, aunque se inspirara en el David de Leonardo, pues eran cuestionados, ¿no? Cuando ya empezó a ponerse, luego os voy a poner una imagen, una especie de cuernecitos y otras cosas, pues entonces ya dijeron, vale, sí, aquí ya sí que vemos que estás intentando innovar, porque
Si te pones los labios como la Venus de Botticelli, tampoco hay gran diferencia con alguien que se vaya a operar, ¿no? Entonces, hubo ahí bastante cuestionamiento. Otra de esas figuras del arte, digamos, de la performance espectacular, que hablaba del cuerpo, era Matthew Barney. Era un norteamericano que crea una serie de películas, las podéis a lo mejor buscar a ver si hay algún fragmento en YouTube, que se llamaban Cremaster. Hizo 3. Eran películas espectaculares, en las que mezclaba, pues de repente, situaciones en una gasolinera de Estados Unidos, totalmente surrealista, con bailarinas, con gaiteros, con una carrera de coches, con personajes, bueno, pues era realmente un mundo como mágico, en el que hablaba también de la identidad, de la sexualidad, pero desde ese nivel como muy espectacular, del cuerpo interior también. Cremaster, de hecho, parece ser que es como un músculo que regula la humedad de los testículos, según me contaron. Él quería ser médico y había estudiado el primer año de medicina y también era deportista. Todas sus primeras acciones son acciones en las que se requiere una fuerza física y una preparación física bastante grande, y entonces él aplica esos dos intereses para hablar de esa medicina que le interesa y del cuerpo, y son acciones también muy atléticas, muy espectaculares, como era ese final de siglo. Había también una pieza que siempre me gustó mucho, de Mona Hatoum, que es del Líbano, que consistía, para ver ese retrato interior, para no quedarse en la piel, meterse una microcámara en cada orificio del cuerpo, y de cada uno sacaba un vídeo. Entonces luego tú entrabas como en esa especie de cápsula y ahí podías ver pues todo su cuerpo, todo su retrato, pero de otra manera. Es como cuando nos vamos a hacer una prueba médica, digamos, que nos hemos sometido a lo mejor a alguna, pero no a todas, ¿no? No a todo el cuerpo. Ella, que es sobre todo escultora, una escultora magnífica, si luego la buscáis, bueno, es una escultora maravillosa. Ella luego con esas imágenes también las traslada a escultura. Por ejemplo, tiene una alfombra maravillosa, una pieza escultórica hecha con las fotografías de su intestino. Claro, esas formas son de su intestino exactamente, ¿no? Os he puesto estas obras que son muy radicales porque permiten ver la idea que quería transmitir, que es la de todo eso era interesante y es una performance con el cuerpo, pero siempre con el cuerpo exterior, de alguna manera, de la piel, o buscando ese interior en el alma, pero que no va más allá en cuanto a la carnalidad. Sin embargo, estas artistas, aquí tenemos a Orlán, por ejemplo, veis con los cuernecitos, luego se va haciendo distintas operaciones. Llegó un momento en que ya no conseguía, parece ser, los permisos para operarse en Europa, porque tienes que pasar un análisis psicológico para seguirte operando. Pero luego se hizo más operaciones en Estados Unidos. Bueno, también ella siempre le gusta epatar, ¿no? Le gusta sorprender, quiere que su cuerpo sea donado como momificado, ¿no? Al Estado francés. Y bueno, tenéis que investigar sobre ella porque creo que es una artista fundamental, muy innovadora y que está abriendo muchos caminos. En esa línea de lanzaros nombres de artistas actuales, de artistas que están aquí al lado, ¿no? Está María Castellanos, que ha desarrollado todo arte tecnológico y cuerpo, trabaja en Europa en todos los festivales importantes de arte y tecnología. Aquí trabaja con la idea, esta es una pieza de hace un año así, de crear ya unos úteros que permitan desconectar el útero de la mujer y que en el futuro, trabaja con esa hipótesis, se pueda, digamos, desvincular del cuerpo de la mujer el útero. Entonces trabaja con todas estas ideas que surgen, que nos plantean miedo, que nos plantean preguntas, etcétera. Porque claro, hablar de la identidad y de la tecnología y dejarlo solamente en si me grabo o no me grabo o meto una cámara dentro de mi cuerpo, en un mundo en el que todos nuestros impulsos, todos, están siendo grabados por las tecnologías, que ahora mismo nos están grabando, nos están escuchando, que ya no sabemos dónde están nuestros límites, se queda corto. Entonces, en los últimos tiempos, ya muy reciente, hay una serie de artistas que están hablando ya no de esa identidad ni siquiera interior o exterior, sino de lo que se llama la identidad digital. Esto sí que os sonará y seguramente me podéis vosotros hablar mucho más
que yo, ¿no? Porque yo creo que ahí el salto generacional es importante, ¿no? Pero hay una serie de artistas que están trabajando con esa identidad digital que podría captar la que es nuestra verdadera identidad. Porque yo todo el tiempo estoy hablando de la autenticidad, de intentar buscar la esencia, de intentar de saber cómo soy, esa es la espiritualidad, ¿no? Cómo soy de verdad después de todas las máscaras, después de todo este ruido, cómo me conecto. Pero ¿sabemos cómo somos para poder buscar eso? Entonces, bueno, en este caso, Clara Boch y Diego Díez, en Valencia han hecho un proyecto maravilloso que os recomiendo también investigar, se llama Data Biography, en el que durante un año han estado registrando todos sus impulsos en las redes. Cuando digo todos los impulsos, los feedback, las huellas digitales en las redes, me refiero a todo lo que uno hace con su dispositivo, consciente o inconscientemente. Me entra un WhatsApp, lo registran. Me entra no sé qué del banco, lo registran. Mi geolocalización, lo registran. Por la noche, cuando yo estoy durmiendo, mi Facebook y mi Instagram activo, la gente que me está poniendo comentarios, porque claro, tu yo digital por la noche no para. Hay amigos de otros países que te están contestando, tú estás interactuando, has pinchado un día en una marca y esa marca ya está mandándote cosas. Todos, por supuesto, los grupos de familia, de amigos, no sé, que te están empezando a bombardear y que ni siquiera has abierto. Y claro, ¿qué es lo que hacen? Pues terminan imprimiendo toda esa información en estos libros, ¿no? En el que ves de una manera muy clara, aquí hacen una conversión al papel, todas esas huellas. Entré en la página tal, compré las entradas y cosas de las que no eres consciente, que es lo más impresionante de todo. Cuando de repente revisan y ves, si yo nunca veo esto, si yo nunca miro esto. Claro, la diferencia entre lo que yo pienso y lo que es. Y lo que yo creo que ocurre y lo que está ocurriendo. Porque tú dices, yo nunca entro en esta marca. Pues mira, hay 4 veces que sin darte cuenta has entrado. O yo, pero si yo solamente, no sé, entro en el Hola una vez al día o en la revista que queráis que a lo mejor pensáis que no consultáis. Pues no, has entrado 3 hoy. Entonces, esta obra, que es de enorme interés, en el que hay un vídeo en el que van viendo todas estas interacciones, te entra un WhatsApp, te entra una llamada, en el mismo tiempo está ocurriendo, te pone al aviso de que hablar de nuestra identidad, hablar de nuestro interior, no es tan claro, ¿no?, como pensamos, y no está sujeto a digamos, nuestro control en este momento. Otras piezas que también están trabajando con estos temas. Otra artista, Virginia Paniagua. Virginia Paniagua, por ejemplo, ha trabajado tanto con la idea de meterse en chats, en esos chats de conversación, grabar momentos, grabar, digamos, situaciones, crear un retrato a partir de esos feedbacks, de esas experiencias dentro de esos chats, ¿no? Y también piezas en las que a lo mejor intenta explicar una pieza debajo del agua, en este caso, grabarlo, ver la dificultad, ¿no?, de cuando tú intentas hablar debajo del agua. A mí me gusta mucho esta pieza porque me recuerda a las pioneras, ¿no?, que hemos hablado, ¿no?, que era la idea del agua, del flujo, de la corriente del haz de luz, y luego proyectarlo, ¿no? Digamos que son obras que ya no se podrían hacer en los años 70. Esto me parecía interesante siendo un grupo tan joven, el vuestro, porque creo que muchas veces también tendemos a repetir un poco lo que aprendemos de primeras y uno piensa que tiene que hacer una performance como las primeras que hemos visto, de Esther Ferrer o de Chris Barden disparándose, bueno, esa no sé, la que sea. Y quizá está mucho más cerca de vuestro momento, de vuestra sensibilidad, también conocer piezas que están hablando de una performance más conectada al momento actual, ¿no?, que son performances de redes sociales, performances que se están haciendo con material digital, etcétera. Ya estoy poniendo la última, sí. Solamente quería terminar con esta pieza de Mónica Rickitts, de Barcelona, en la que ella precisamente se empieza a plantear, ella trabaja con temas también de tecnología, cuál sería la espiritualidad, ya no nuestra, sino de la máquina. Entonces ella dice que es un proyecto futurista que ofrece un espacio de reflexión colectiva en torno al concepto de espiritualidad artificial. Es decir, si esas máquinas pensantes, generativas,
de inteligencia artificial que están empezando a hacer obra, también tienen ese mundo interior y cómo se va a desarrollar y cómo saber captarlo. Ahí lo dejo y termino con cómo he empezado con la pieza de Pike. Creo que me he pasado mucho, ¿no?, de tiempo. Ah, se tiene que ir el bus, madre mía. Bueno, ¿alguna pregunta? Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vaya. A lo mejor la escucho. Yo no quiero. Me da vergüenza. ¿Alguien otro? A ver, que se acaba el tiempo, que esto es una performance de corta duración ahora. Tenemos 7 minutos. Yo no quiero preguntar nada. ¿Una pregunta? Ah. Bueno, ¿hay alguien que se quiere dedicar a la performance tecnológica? Nadie. La hacéis todos los días, en realidad, ¿no? Todo el mundo se conecta, manda sus vídeos. ¿Hay alguna pregunta? Ah, no pasa nada. Las preguntas son lo que... Las preguntas es las que se han perdido, pero veo que estaban...